En este preciso instante, mientras me escucháis, una persona mayor está sentada en absoluta soledad en una habitación silenciosa, sabiendo con dolorosa certeza que nadie va a cruzar esa puerta. Y no estamos hablando de un rincón olvidado de un país en vías de desarrollo. Ocurre aquí mismo, en un piso impecable de una ciudad moderna, en una nación con una economía sólida, un estado del bienestar ejemplar y una iglesia en cada esquina. El teléfono no suena. El día se apaga igual que el anterior, bajo un silencio espeso que ha dejado de ser una tregua para convertirse en una condena permanente. No es un caso aislado, es un fallo estructural. En sociedades obsesionadas con el Producto Interior Bruto y la esperanza de vida, los ancianos han sido sistemáticamente desplazados al olvido. Esta exclusión no nace de una crueldad explícita, sino de algo mucho más sibilino y difícil de denunciar ante la opinión pública. Se trata de la decisión silenciosa y cotidiana de que alguien que ya no es productivo para el engranaje económico deja de ser digno de ser visto. Sin embargo, el Papa León XIV propuso una lectura radicalmente distinta de esta realidad. Durante la Quinta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, el pontífice retrocedió 4000 años en las Escrituras para rescatar los nombres de aquellos a quienes el mundo ya había dado por amortizados. Presentó ante la Iglesia a figuras como Abraham, Sara o un Moisés de 80 años de edad, cuyas mejores etapas parecían haber quedado atrás, demostrando que Dios aún no había terminado con ellos. Las palabras que pronunció León sobre ellos no eran un simple consuelo pastoral para aliviar la soledad de quienes habitan esas habitaciones vacías. Su discurso supuso una demolición absoluta de los prejuicios del mundo moderno sobre quién es útil y cuándo deja de serlo. Esta Quinta Jornada Mundial no llegó de forma aislada, sino enmarcada de manera muy deliberada dentro de un año jubilar. Históricamente, el jubileo siempre ha sido un tiempo de gran agitación y de restitución de la justicia. En la antigüedad representaba el instante preciso en que se corregían los abusos acumulados por el paso del tiempo. Se liberaba a los esclavos, se condonaban las deudas y las tierras regresaban a sus legítimos dueños, enderezando un orden social que se había corrompido. Jesucristo apeló exactamente a esa misma lógica transformadora al presentarse en la sinagoga de Nazaret, proclamando la buena nueva a los desposeídos, la vista a los ciegos y la liberación de los oprimidos. Aquel jubileo no pretendía aplaudir el orden establecido, sino denunciar que la realidad vigente no era la que debía prevalecer. El Papa León situó con audacia a los ancianos en el centro de esta proclamación revolucionaria. Su mensaje comenzó con una premisa que desafía por completo la obsesión de nuestra cultura con la juventud. Afirmó que la esperanza es una fuente inagotable de alegría sin importar la edad. No es un patrimonio exclusivo de los jóvenes, sino una fuerza que, lejos de apagarse, se agiganta y se purifica tras haber atravesado décadas de adversidades. Cuando esa esperanza ha sido templada por el fuego a lo largo de una existencia extensa, escribió el pontífice, se revela como un manantial de una felicidad insondable. No se trataba de una declaración poética, sino de una provocación en toda regla. Una sociedad que rinde culto a la velocidad y al dinamismo no comprende la fuerza de una esperanza que ha sobrevivido lo suficiente para volverse inquebrantable. León nos advierte de que este anhelo maduro no es un sucedáneo descafeinado, sino la expresión más pura y poderosa de la fe. Quienes la custodian no han terminado su misión, sino que caminan a la vanguardia. Para demostrarlo, el Papa recurrió a nombres propios y a momentos históricos clave donde Dios eligió precisamente a quienes la sociedad ya consideraba desechos. Pensemos en Abraham y Sara, quienes distaban mucho de ser jóvenes cuando recibieron la gran promesa divina. Eran ancianos sin descendencia, atrapados en la amargura de aquellos que han esperado tanto que la propia espera se ha convertido en su identidad. Por eso, cuando se les anunció que concebirían un hijo, Sara se echó a reír. No fue una risa de felicidad, sino el gesto incrédulo de quien ha asumido que lo que más anhela jamás sucederá. Su esterilidad era un muro infranqueable que les separaba del mañana. Sin embargo, la promesa no derribó el obstáculo, sino que lo atravesó sin esfuerzo.
Una reacción idéntica a la de Zacarías, quien, preso del escepticismo, preguntó al ángel cómo podría ser viable que su esposa Isabel diese a luz en su vejez. «Soy un anciano y mi esposa es de edad avanzada», argumentó Zacarías. No hablaba con metáforas, sino desde el crudo realismo que la vejez le había enseñado a esperar de la vida. Había interiorizado la dolorosa lección que la mayoría aprende con los años, que ciertas puertas, una vez clausuradas por el tiempo, jamás vuelven a abrirse. Pero Dios enmudeció su incredulidad para terminar demostrándole lo contrario. O fijémonos en Moisés, que contaba con 80 años cuando desafió al faraón y lideró el éxodo de todo un pueblo oprimido. Cualquier observador sensato habría dicho que Moisés debía estar redactando el último capítulo de una vida plácida y retirada. Dios, no obstante, manejaba otros planes muy distintos, demostrando que la vejez no es el final. La intención del pontífice no era coleccionar anécdotas del pasado, sino desvelar un patrón constante que recorre las Escrituras y desemboca en una misma conclusión. Para el Creador, la ancianidad no es una etapa de declive o de pérdidas inevitables, sino un tiempo sagrado de gracia y bendición. En su diseño, los mayores son los custodios principales de la esperanza. No por haber esquivado el sufrimiento, sino por haberlo resistido con entereza, negándose a que la amargura dicte la última palabra. Mientras la sociedad mercantiliza la existencia según la capacidad de rendimiento, Dios aplica una métrica eterna. Recordemos a Jacob en su lecho de muerte, incapaz de sostenerse por sí mismo y con los ojos tan gastados que apenas distinguía las siluetas que le rodeaban. Fue necesario que José guiara las manos temblorosas de su padre hacia las cabezas correctas para que el anciano pudiera bendecir a sus descendientes. Clínicamente, Jacob se encontraba en el límite de sus fuerzas biológicas. Sin embargo, el mensaje que pronunció en aquella estancia, mientras acariciaba el cabello de unos niños que le sobrevivirían por décadas, no fue un triste adiós. Fue el trazado de un mapa espiritual, un legado de palabras que señalaban hacia un porvenir que él jamás llegaría a contemplar físicamente, cimentado en la fidelidad que había custodiado toda su vida. El Papa rescató esta poderosa escena e instó a la comunidad a meditar en ella, advirtiendo que la Iglesia solo se comprende de verdad a través del relevo generacional y su continuidad. Esta afirmación papal encierra una trascendencia mucho mayor de la que aparenta a primera vista. No se trataba de una defensa vacía de la tradición eclesiástica o de la inercia de la institución, sino de una seria advertencia sobre la fractura social que se produce cuando los puentes entre generaciones se dinamitan. Si relegamos a los mayores a la periferia de la existencia, si dejamos sus habitaciones vacías de visitas y enterramos sus testimonios en el olvido, destruimos un patrimonio humano insustituible. La juventud ostenta la fuerza del presente, pero los mayores custodian un tesoro que los jóvenes aún no pueden comprender. No hablo de una sabiduría teórica de manual de autoayuda, sino de algo mucho más sólido, forjado en la constancia y en la fidelidad diaria. Hablamos de hombres y mujeres que han sabido amar en medio del duelo y que han resistido pruebas extremas, de esas que doblegan el espíritu o revelan la verdadera madera de la que uno está hecho. Este testimonio vital no se transmite por pantallas ni mediante fríos documentos, sino que exige una cercanía real y física. Requiere presencia, exige que alguien esté allí, sentado a su lado en esa misma habitación. León lo resumió con una lucidez aplastante. La inexperiencia de los jóvenes necesita imperiosamente el espejo de los mayores para cimentar el futuro con verdadera sensatez. Al mismo tiempo, la fragilidad de la ancianidad precisa de la energía juvenil para no claudicar. Ninguno se basta por sí solo, y el abismo que hoy los distancia es artificial. Si lo analizamos detenidamente, este muro ha sido levantado de forma sutil por un sistema que decreta que la única conversación relevante es la que se produce a toda velocidad entre aquellos que aún resultan rentables. Las manos de Jacob sobre su nieto contradecían este dogma contemporáneo. Los valores más profundos que una generación hereda a otra no admiten prisas, optimizaciones ni filtros digitales. Exigen tiempo real,
cercanía física y la firme disposición de sentarse junto a quien camina despacio, cuyo cuerpo flaquea y a quien el mercado ha dejado de valorar. Esa entrega que León reclama no es un mero gesto altruista opcional, sino el único suelo firme sobre el cual la esperanza puede perpetuarse. Con este diagnóstico sobre la mesa, el Papa pasó de la teoría bíblica a examinar nuestro presente. La realidad que describía el pontífice carecía de estridencias dramáticas. No irrumpió con el estrépito de un gran escándalo de corrupción, ni ocupó las portadas de los principales diarios nacionales. Se presentó de la misma forma en que se consolidan las peores injusticias en las sociedades opulentas, de manera silenciosa, paulatina y camuflada astutamente bajo la apariencia de una evolución social lógica. En todos los continentes, en naciones que presumen de la excelencia de sus sistemas sanitarios, de la solidez de sus fondos de pensiones y de sus elevados índices de bienestar social, la población anciana está siendo condenada al olvido absoluto. No se les abandona mediante un acto violento y repentino, sino a través de un goteo invisible y constante de desinterés. Hablamos de un proceso gradual, visita a visita, llamada a llamada, hasta que el vacío de sus hogares deja de ser transitorio para constituir su única realidad. El pontífice lo denominó marginación e indiferencia fría, empleando el término encierro para describir las barreras invisibles en las que se ven atrapados. Esta palabra evoca el peso acumulativo del abandono cotidiano. Un muro invisible alzado con cada visita cancelada, cada llamada postergada y cada decisión tácita de que esa persona ya no merece nuestra atención. Preguntémonos qué nos está sucediendo, pues nuestras comunidades en todo el globo se están acostumbrando peligrosamente a prescindir de esta valiosa y enriquecedora herencia humana, permitiendo que sea arrastrada hacia el olvido definitivo. Aquellas palabras distaban mucho de ser una dócil reflexión pastoral, constituyendo más bien una acusación contundente. Si usted y yo nos detenemos a analizarlo, el pontífice describía un patrón global sistemático y se negaba a suavizarlo con matices diplomáticos. Las naciones que cometen esto no son necesariamente malvadas, sino comunidades corrientes que funcionan con normalidad, obsesionadas con optimizar la productividad, la velocidad y un progreso que solo se mide en gráficos. Los ancianos no encajan en ese engranaje. Por lo tanto, son empujados con disimulo hacia los márgenes de la sociedad, confinados en habitaciones limpias, con calefacción y asistencia médica, pero sumidos en una soledad devastadora que ningún indicador de bienestar social ha sabido medir jamás. Lejos de eximir a las instituciones religiosas, León señaló abiertamente que la propia Iglesia no ha sido inocente en esta alarmante crisis. La revolución ética que él exigía no se dirigía solo a los gobiernos y las entidades laicas. Apuntaba de forma directa a cada parroquia, asociación y grupo eclesial que se había acomodado en la misma dolorosa indiferencia que practica la sociedad actual. «Es necesario un cambio de ritmo», escribió con firmeza. Esto se traduciría en que toda la comunidad asumiera su responsabilidad de forma colectiva. No reclamaba un nuevo programa burocrático ni un comité administrativo, sino una verdadera transformación espiritual. Su lenguaje era sumamente calculado, pues no planteaba una respuesta institucional fría, sino un despertar urgente. Se trataba de una firme determinación personal por parte de cada creyente en su comunidad para dejar de ignorar las puertas cerradas y comenzar a llamar a ellas. El Papa León no se limitó a realizar un mero diagnóstico de la situación, sino que dictó mandatos muy claros. Mencionó específicamente a cada parroquia y asociación de la Iglesia. Al nombrarlas de forma tan explícita, su intención no era diluir la responsabilidad para que nadie se sintiera aludido, sino todo lo contrario. Quería eliminar cualquier excusa que permitiera a una comunidad pensar que el deber le correspondía a otra persona. Esta revolución de gratitud y cuidado absoluto que convocaba no admitía ningún tipo de excepción. La iniciativa exigía organizar visitas constantes a los ancianos más vulnerables, estructurar sólidas redes de apoyo y oración, y tejer vínculos afectivos capaces de devolver la dignidad a quienes sentían que el mundo los había desechado.
Acto seguido, el pontífice tomó una decisión que rompía por completo con la lógica tradicional de la devoción católica. Trasladó el acceso a la indulgencia jubilar. Durante siglos, este perdón sagrado estuvo estrictamente vinculado a la peregrinación física. Había que viajar hasta Roma, cruzar el umbral de la Puerta Santa y realizar ritos específicos. El esfuerzo del viaje siempre fue parte esencial del rito, pues la fe exigía ponerse en marcha, salir de la comodidad cotidiana y cruzar una frontera hacia lo divino. Para este año jubilar, León decretó un cambio radical. Los fieles que no pudieran viajar a Roma obtendrían la indulgencia mediante una peregrinación completamente diferente. Debían visitar a un anciano que viviera solo y quedarse con él un tiempo significativo. No se trataba de un saludo rápido ni de cumplir un trámite, sino de un encuentro real, lo bastante largo para consolar a quien esperaba en silencio. La penitenciaría apostólica fue muy precisa al catalogar esto como una peregrinación al encuentro de Cristo en esa persona. Aquella frase no suavizaba la exigencia, sino que la agudizaba. León no pedía una simple obra de caridad, sino reconocer que Dios habita en el anciano marginado. Aquella presencia sagrada es idéntica a la que se manifiesta en los pobres, los enfermos, los encarcelados y los extranjeros. Por lo tanto, visitar a estas personas no constituye un sustituto de la búsqueda espiritual, sino uno de los escenarios principales donde ocurre el verdadero encuentro divino. Para millones de católicos que no pueden llegar al Vaticano, la Puerta Santa de este año es la entrada de un edificio cualquiera en una ciudad común. Detrás de ella hay un cuarto donde alguien aguarda en silencio, y cruzar ese umbral representa la verdadera peregrinación. En ese punto, León dejó de hablarle a la asamblea sobre la vejez para dirigirse directamente a los propios ancianos, en un giro muy íntimo. Hablaba con el tono de quien desea que el destinatario más vulnerable escuche sus palabras antes que nadie. Señaló la tentación de la vejez con honestidad. Al prolongarse la existencia, surge el impulso de mirar al pasado y no al futuro. Esta advertencia no llegó como un juicio, sino como un reconocimiento sincero. La nostalgia no es una debilidad, sino la gravedad natural de una vida que acumula más memorias detrás que esperanzas adelante. El peso de los recuerdos, la ausencia de los seres queridos y el tiempo perdido son reales. El pontífice no fingió que esa atracción no existiera. La nombró, pero de inmediato colocó algo con mucho más peso en el otro extremo de la balanza espiritual. Para respaldar su postura, el pontífice recurrió a un testimonio con una autoridad espiritual incontestable. Evocó lo que el Papa Francisco había redactado desde su cama de hospital durante su reclusión final, semanas antes de fallecer, siendo aquellas sus últimas palabras públicas antes del cónclave. Aunque nuestros cuerpos sean débiles, escribió Francisco, nada puede impedirnos amar, orar, entregarnos a los demás y ser signos de esperanza. León integró esta cita sin añadir explicaciones ni justificaciones históricas. Permitió que el texto se defendiera solo, del mismo modo en que se respeta el testamento definitivo de un moribundo. En silencio absoluto, con toda su gravedad, sin necesidad de agregar nada más. Aquellas emotivas líneas fueron redactadas desde la vulnerabilidad de una cama clínica, con la salud deteriorada y el final de un pontificado inminente. Francisco hablaba con la autoridad de quien comprende íntimamente lo que implica que las fuerzas físicas abandonen el cuerpo mientras el espíritu permanece intacto. Poseemos una libertad fundamental que ninguna adversidad nos puede arrebatar, continuó León en su alocución. Se trata de la sublime capacidad de amar y de orar, un don que cualquier ser humano conserva intacto hasta su último aliento. Esa libertad jamás declina con los años, pues no exige un organismo vigoroso, un intelecto privilegiado ni la capacidad de producir bienes materiales. Solo demanda la firme voluntad interior de llevarla a la práctica. Para León, los ancianos, que han pasado décadas asimilando el costo y los frutos de esa entrega interior, no están al final de su utilidad para el mundo. Al contrario, constituyen faros de esperanza, no a pesar de su vejez, sino precisamente gracias a ella. Cualquiera que sea nuestra edad, plasmó solemnemente al cierre,
3 palabras que anulan toda distancia física y espiritual con quien lee este mensaje desde su propia soledad o debilidad. La gran puerta ha quedado abierta. La gran incógnita ahora es si alguien se atreverá a dar el paso y cruzarla. Si esta investigación ha tocado su sensibilidad, suscríbase a este canal, donde relatamos la historia viva de la Iglesia de forma rigurosa y directa. Nuestras crónicas evitan los fríos comunicados de prensa y las declaraciones oficiales calculadas, enfocándose en esos instantes cruciales en que la institución proclama una verdad incómoda y exige acción a sus fieles. Mientras usted y yo analizamos esto, un anciano permanece sentado en un cuarto vacío al que nadie planea ir. Esa desoladora estampa no ha cambiado en absoluto. El cuarto sigue allí, el silencio persiste y la persona en su interior aguarda algo que la sociedad contemporánea decidió dejar de priorizar. Frente a esto, el Papa León XIV observó esa modesta habitación y la catalogó como un lugar sagrado, definiendo a aquel anciano solitario como un auténtico testigo de esperanza. Para fundamentar su tesis, el pontífice retrocedió 4000 años en la historia sagrada, evocando a Abraham y Sara, a Moisés a sus 80 años y a Jacob buscando bendiciones con ojos cansados. Demostró con contundencia que los descartados por el mundo son los elegidos por Dios. Al trasladar la indulgencia jubilar de Roma a la puerta de un cuarto corriente, transformó el concepto de fe activa. Cruzar ese umbral es el verdadero viaje. La gran interrogante no es la veracidad del mensaje, sino si abandonaremos la prisa diaria para buscar esa puerta oculta y llamar. Suscríbase, comparta y déjenos un comentario. Díganos, ¿hay algún anciano en su entorno que el mundo olvidó? La investigación sigue y el deber también.